Muy buenos días, bienvenidos a este punto de contacto del Facebook de la Iglesia Luz a las Naciones, El Palomar. Y estamos en esta mañana fría, nublada, pero con la presencia de Dios. Amén. Y te damos la bienvenida para poder compartir la palabra del Señor en este momento. Y vamos a estar compartiendo la palabra en Lucas capítulo 7, en el versículo 9, en la parte D, en la última parte. Amén. Y mientras que usted busca, le enviamos saludos a los hermanos que nos ven, a los hermanos de Entre Ríos, a la familia de Graciela, Cristina, a los hermanos de Corrientes, que sabemos que nos ven, y también a todos los municipios de aquí de Buenos Aires. Amén. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Y leemos esta palabra que dice en la parte cuarta, dice: en Israel no he hallado tanta fe. A ver, lo podemos repetir nosotros. En Israel no he hallado tanta fe. Y quiero compartir con ustedes el tema la fe que mueve el cielo. Amén. La fe que mueve el cielo. Y para ubicarnos en el contexto, en aquel entonces de que sucede esta secuencia en el ministerio de Jesús, ya hacía 100 años que estaba el Imperio Romano gobernando, también allí en Palestina. Y los oficiales de Roma, la mayoría eran hombres brutales y despreciados por la gente. Sin embargo, algunos de ellos fueron influenciados por la religión judía que había en Palestina. Y estos que habían sido influenciados eran hombres buenos, ¿no? Y de tal manera que después que pasó, que el Señor ascendió a los cielos, que se instituyó su iglesia, que descendió el Espíritu Santo sobre ellos, y que se fue constituyendo la iglesia allí, cuando el Señor le manda a Pedro que vaya a la casa de un gentil, que él dijo que no era bueno para un judío entrar al hogar de un gentil, ¿se acuerdan? Bueno, el primer gentil que fue recibido en la iglesia fue este varón, que fue enviado Pedro. Cornelio era un centurión, que allí fue el primer gentil que fue recibido en la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 10 está esto. Pero el centurión a lo cual nos referimos en este pasaje de Lucas 7 era un hombre que había visto, ¿no?, el accionar de los judíos, que le gustaba, que probablemente había oído y quizás visto lo que Jesús hacía. Así que allí vemos que este hombre era un hombre bueno, porque fue dado testimonio de que él hizo edificar una sinagoga para los judíos. O sea que mire qué bondad, ¿no? O sea, cuando uno quiere hacerle un regalo a alguien, lo que menos piensa es en un edificio. ¿Sabe lo que era una sinagoga en aquel entonces? Las bases, los materiales, todo lo que llevaba adentro. Y esto él lo regaló a los judíos, hizo edificar una sinagoga, este centurión. Y en esta sinagoga el Señor predicó muchas veces. También liberó a un endemoniado, allí en Marcos 1, 21 al 23. Y vemos que esto que sucede con este centurión fue hecho en el segundo año del ministerio de Jesús, que es llamado el año de popularidad de Jesús, porque hubo 3 años. El primero fue el de la inauguración, el segundo
el de la popularidad, que es el que sucede esto, y la tercera, que es el año de oposición. Tenemos entonces que sucede esto en la segunda gira de Jesús en Galilea, allí en Capernaum, donde él pasó mucho tiempo con ellos, allí en Capernaum, en las barcas, en el tiempo. Se atrevió a pedirle al Señor algo muy urgente, ¿no? Entonces quiero compartir con ustedes, dentro del tema la fe que mueve los cielos, las características de quien lo logró, porque este hombre tiene características que sobredimensionan a la persona común, ¿no? Y en primer lugar, quiero ir rápido para que usted no se congele, amén, ni yo, ni yo. En primer lugar, este hombre fue práctico, este centurión, fue muy práctico. Fue práctico en lo ético, porque tuvo en cuenta a quienes tenía que pedir las cosas. Y fue práctico también en lo espiritual, porque tenía conciencia de la cadena de autoridad que había sobre las personas desde el cielo. Entendía lo que era la autoridad. Fue práctico porque el que tiene fe sabe que todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Sabía usted? Y a veces cuando no somos prácticos, confiamos en nuestro razonamiento. Y bueno, voy a hacer esto, voy a ir allá, voy a hablar con esta persona, pero el que tiene fe llega al cielo más rápido, su petición, amén, porque todas las cosas son posibles. Decile a tu hermano que está al lado, todas las cosas son posibles para vos, si crees, porque hay algo que hay que hacer, es creer, amén, es creer. Número 2, qué bueno que es aprender de este centurión. Fue cabal. ¿Qué quiere decir ser cabal? Es ser completo, íntegro, sin grietas ni divisiones en su corazón y en su persona. Fue cabal. Y a veces para ver el brillo de un metal se pone sobre un tapiz negro o oscuro. En Oseas 10:2 dice el Señor a Israel: está dividido su corazón, que es todo lo contrario a ser íntegro, a ser completo, a no tener grietas, a no estar divididos, estar entre dos caminos. ¿Y sabe lo que pasa con aquel que no es cabal, con aquel que está dividido el corazón? En la base de la confianza, la persona profesa estar en Cristo, pero sin embargo se apoya en su propia prudencia. Como dice en Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Dios y busca sus mandamientos y cumple sus mandamientos. Entonces, podemos, un corazón dividido, estar entre la fe de Cristo y también, y bueno, yo primero pruebo mi razón y después, no, es al revés. Primero hay que creer en el Señor, amén, dejar todo en las manos de Dios. A veces se tiene un corazón dividido en el propósito de la vida, porque se está dividido entre Dios y las riquezas. El Señor decía: no podéis servir a Dios y a las riquezas, a Mamón. No podés estar entre dos, entre Cristo y Belial, dice en Corintios Pablo. Belial es estar asociados con demonios. ¿Y asociados qué es? Caminar juntos, aceptar los principios de la persona, asociados con los demonios. No podemos vivir
con el propósito de nuestra vida entre Cristo y Belial. Porque nuestra vida va a ser ¿qué? Un fracaso. Así que tenemos que nosotros darnos cuenta que si el Señor nos está hablando de esta manera, es porque Él está viendo a su iglesia. Amén. En todo lugar y aquí en particular. En el propósito de nuestras vidas podemos estar entre el cielo y el mundo. Porque hay muchos creyentes. Usted se encuentra cuando habla con muchos creyentes, pero está yendo ahora no. Pero sé que si por ahí me estoy por morir, voy a pedir misericordia a Dios. No sabemos si vamos a tener esa oportunidad de vida para arreglar las cuentas con Dios. Entonces, tener un corazón dividido es no tomar la decisión específica para seguir al Señor, para estar entre el cielo y solamente entre lo que depende de Él, porque el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Todas las cosas. Si ponemos primero lo primero, y en el objeto del amor, aquel que tiene quizás dividido su corazón, es estar con nuestro amor a Jesús y otro amor terreno, que puede ser una persona, o puede ser un lugar, o puede ser un objeto. En la BLA dice en Lucas 14:26 que no puede ser un discípulo de Él aquel que no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, hermanos y hermanas, e incluso su propia persona, si no se desprende. Porque nosotros somos muy prendidos a nuestra familia, de tal manera que a veces queremos manipularlo, que ellos hagan lo que decimos. Y casi siempre sucede con nosotros que somos creyentes eso. Pero ¿qué dice? Si no nos desprendemos, hermanos. Quiere decir, si no ponemos en segundo lugar el amor que nacimos para tener, a quien, a nuestros hijos, a la familia, al esposo, a los hermanos, al núcleo familiar. Pero si no nos desprendemos, si no ponemos en segundo lugar, el Señor fue categórico: no puede ser mi discípulo. No puede, diga no puede. No puede. No puede. Y Jesús en Mateo 22:37 les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No da lugar a divisiones. No da lugar a estar entre dos caminos. No da opciones de estar con el mismo fervor en todas las cosas, aunque hay personas que dicen: sí, yo puedo. Pero el Señor dijo: no se puede. Así que Él es el que vino a instaurar las leyes de su reino. Por eso Él dijo: salí y decía, arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces hay principios que tenemos que observar, perseguir y vigilar y aplicarlos a nuestras vidas si queremos que nuestro corazón esté entero para Dios. Amén. Este hombre, este centurión, fue práctico, fue cabal, fue completo, fue íntegro. Quiere decir que es posible. Decirle a tu compañero: es posible que seas completo en Dios, que rindas todo a sus pies. Número 3, otra característica es que apreciaba mucho a las personas.
En Lucas 7:2 dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Qué bueno cuando hay una persona que estando en autoridad, teniendo el poder de dar, opulencia, estaba en un buen nivel económico, casi siempre las personas tienden a olvidarse de lo que tienen alrededor, porque este hombre era un siervo de él. Y vemos que en la sociedad no siempre los jefes se involucran en la necesidad de un empleado, pero este hombre tenía esta característica: apreciaba mucho a las personas que estaban alrededor de él. Y ojalá que tengamos ese amor, ¿amén? Ese aprecio por las personas, ese demostrar el cariño y el amor, porque odio nacimos para lo malo. Necesitamos recibir el amor de Dios, amén. Que en 1 Corintios 13 dice que el amor de Dios lo puede todo. Podemos tener todo, pero si no tenemos amor, dice una palabra, de nada nos sirve. Podemos hacer muchas cosas, sacrificios, pero si no tenemos amor, tenemos que decirle al Señor: Señor, llena mi corazón de tu amor. Esto es lo que hizo el Señor cuando vino a su vida, a su corazón, ¿no? El Señor se reveló a mí hace mucho tiempo, decía Jeremías: con amor eterno te he amado y he derramado mi misericordia. Entonces, que esto pueda ser una característica en nosotros, hermanos, de apreciar a la gente. Porque este siervo tenía una necesidad muy urgente, estaba muy enfermo, a punto de morir. No sabemos qué enfermedad tenía, pero que era urgente, era urgente. Y este amor lo llevó a actuar con urgencia, a ir a quienes tenía que ir. ¿A quiénes fue? A los ancianos de la sinagoga, que los conocía. Cuando escuchó que Jesús estaba cerca, les pidió, les rogó que viniese Jesús y que lo sanara a su siervo. Y vemos que allí los ancianos fueron muy obligados. No era que tenían la obligación de agradecimiento, sino que directamente... Ahí está, bueno, seguimos, tenemos problemas de internet. Bueno, volvemos nuevamente. ¿Cuál era el hilo? ¿Qué? Que los ancianos tenían una apertura para todo lo que él pidiera, porque les había movido el corazón. Ni siquiera un judío había hecho esto. Y él, que era gentil, que era romano, hizo esto. Sí, nosotros vamos. Así que allí ellos fueron y le hablaron a Jesús. En el 4, me encanta el relato de Lucas, el médico amado. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. Señor, por favor, haz algo. Nunca nos pidió nada. Señor, necesitamos que vayas a esta necesidad de este centurión. Y le dice el motivo, que es la cuarta característica. Dice allí
en el 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por si no lo sabés, Jesús, te decimos que Él ama a nuestra nación. Él amaba a la nación donde trabajaba. ¿Usted ama a la Argentina? Con todas las crisis y problemas y dimes y diretes y todo, pero tenemos que amar el país donde nos acogió, donde nacimos y donde quizás vamos a morir. Me gusta lo que les dicen los ancianos. Es digno de que le concedas esto, por la apertura que tuvo de su corazón. Qué lindo, porque aman nuestra nación. Y enseguida le salió de los labios, nos edificó una sinagoga. O sea, que estaban diciendo, Señor, Él ama a nuestra nación y lo demostró ampliamente, ampliamente. Qué característica que espero que nosotros tengamos en el corazón, de amar a la Argentina de tal manera de no estar divididos por ningún motivo, hermano, por los políticos que se sacan los ojos. No, ore y ruegue por los argentinos, que el Señor guíe a nuestra nación. Yo cuando oro digo, Señor, guarda las fronteras de la Argentina, a nivel aire, tierra y mar. Líbralos de los narcotraficantes internacionales, que las trata de blancas sean descubiertos, que sean libres todas las mujeres que están en los prostíbulos. Señor, libra a los niños que son víctimas de los pederastras. Clamo por la Argentina, por la violencia en las calles, por la muerte, por la desesperación, por lo que sucede a diario. Número 5, allí en el versículo 6, el Señor iba, ¿no? Jesús fue con ellos. Él fue, dijo, bueno, acá estoy, voy con ustedes, porque el Señor tenía una apertura de corazón. Pero cuando sucedió un cambio de último momento, ¿vio? Esa cosa que a veces estamos sujetos a diferentes cosas, tiempos, situaciones. Se ve que pensó mejor el centurión y dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. La característica de este hombre no habla de su fe específicamente. Mirá que yo creo en vos. No. Lo demuestra maravillosamente con esta actitud. Señor, no te molestes. Me di cuenta que pedí demasiado. No te molestes. Yo no soy digno de que tú vengas, entres bajo mi techo. ¡Qué humildad de corazón, hermano! A mí me conmueve esto. Porque a veces decimos, pero los líderes de la iglesia no vienen a visitarme, no viene la pastora, no viene. Me han olvidado. Este hombre dijo, yo no soy digno de que vengas. ¡Qué reconocimiento! El reconocimiento de Isaías, que dijo, ¡ay de mí que soy de labios inmundos y pertenezco a un pueblo de labios inmundos! Porque han visto mis ojos tu santidad, tu presencia. ¡Ay de mí! Y basado en esta expresión, no soy digno, hay un himno que dice, yo soy indigno, mi alma lo dice,
Yo soy indigno, mi lengua proclama. Muchas veces proclamamos lo bueno de nosotros. En las biografías mentirosas se pone todo lo bueno de las personas. Pero qué hermoso cuando reconocemos que somos indignos, hermano. Yo no soy digno, el digno es Él. Él es digno de ser alabado, de ser honrado. Él es digno de que yo tome mi tiempo para servirle, para adorarle, para estar juntos con mis hermanos en el templo. ¿Usted está contento de estar aquí? David, cerrá un poquito la puerta. Lo estoy viendo de frente y es como que el viento viene hacia mí. ¿Saben cuánto tenemos que aprender, hermanos? Yo soy indigno. Si no fuera por el Señor, ni estaría acá. Quizá estaría en el cementerio, no sé, en un manicomio, no sé dónde estaría. Si no fuera por su gracia. ¿Cuántos pueden decir si yo también? Yo también. Él ha tenido misericordia de mí. Él sabía que tenía que enfocar su fe en la grandeza de Jesús, porque sabía que lo que Él dijera se iba a hacer. Si Él decía que la enfermedad saliera de su siervo y que la muerte retrocediera, sabía que Él tenía el poder de revertir toda situación límite. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él tiene ese poder de revertir todo lo que se ha determinado de parte del gobierno, de parte de los hombres. Él es el que tiene la última palabra en tu vida y en tu vida. ¡Aleluya! La característica número 6. Tuvo una sencilla lógica, pero hermosa, tremenda. En el 7:8 dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. La lógica que tuvo, él había visto en su vida, porque la autoridad que había puesto el emperador de Roma sobre él se cumplía. Él era, un centurión era alguien que tenía 100 soldados bajo su mando. Quizás tenía allí como la comisaría, como, ¿no?, de un pueblo bajo su mando. Él sabía que lo que él decía tenían que obedecer. Si no, eran sancionados. Y eran bastante bravas las sanciones de los romanos. Él sabía lo que era la cadena de autoridad. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Usted sabe, hermano, que no hay nadie que esté en un puesto sin que Dios le haya dado autoridad. Por eso usted no tiene que luchar contra la autoridad. No se tiene que resistir. Tenemos que ser obedientes. Sobre mí está el presbítero de sección, que es el hermano Héctor Manzolido. Sobre Héctor Manzolido está el superintendente, que es el hermano Rubén Potaski. Sobre el superintendente del distrito oeste está el presidente de región, que es el hermano Rolando Ríos. Sobre el hermano Rolando Ríos está la Comisión Nacional,
que el presidente es el hermano Osvaldo Carníbal, el vicepresidente es Pedro Ibarra, el secretario es el hermano Serantes y el tesorero es el hermano Hugo Calardo. Yo sé lo que es estar bajo autoridad. Los conozco a muchos de ellos hace muchos años. Y nos hace bien estar sujetos a las autoridades. ¿Amén? A nosotros las autoridades nos dicen tienen que presentar balance cada año. Hace muchos años que nosotros presentamos balance de todas las entradas, de todas las salidas de este lugar, porque hay una exigencia. Si no, no tenés la credencial vigente, porque tenemos que tener vigencia. ¿Amén? Y no nos cuesta obedecer, hermanos. El Señor siempre nos ha provisto. Y ahora ha sido dado esta orden de que nosotras, las mujeres que estamos en el ministerio, vamos a ser ordenadas. Ya he tenido entrevistas con nuestro superintendente. Tenemos que presentar todos nuestros papeles académicos de unidades de estudio, de trayectoria, de lugares donde hemos trabajado, de comisiones. Entonces vemos que es bueno estar bajo autoridad. Amén. Así que ustedes, los que no estaban, esto se va a hacer en la conferencia que esperemos no haya nada que se interponga en noviembre del 8 al 10, y quisiera que usted viaje a Rosario para estar conmigo y darme un abrazo ese día. ¿Amén? Y como dijo aquí el hermano que trabaja en ferrocarril, se puede ir en tren, 300 pesos hasta Rosario. Así que si no viene es porque no quiere. Amén. Yo necesito que estén mis hijos conmigo. No sé si van a poder, pero bueno, sé que cada uno tendrá su motivo si no van. Y de ustedes quisiera que vayan en, no sé, caminando. No van a ir caminando, pero quisiera que estén ahí. Amén. Gloria a Dios. Es bueno estar bajo autoridad. Tu fe puede mover el cielo. Amén. Y número 7, la última característica: maravilló a Jesús. Maravilló a Jesús lo que este hombre dijo. Al oír esto en el 7:9, Jesús se maravilló de él. Se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, que es el texto que nosotros iniciamos: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Él no pudo pasar por alto este arrojo, esta demostración de fe tan grande. No necesito que venga, Señor, porque sé que tienes tanto poder y tanta autoridad que lo que digas se va a hacer. Se va a hacer. Se va a hacer. Lo que diga el Señor se va a hacer en tu vida. Aleluya. ¿Sí crees? Porque todas las cosas que vienen del cielo se reciben por la fe. Él no pudo pasar por alto esta fe, como no pasó por alto la fe de la mujer sirofenicia
Cuando le dijo en Mateo 15:28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija, que estaba atormentada por demonios, fue sanada y liberada en esa misma hora. En esa misma hora. Grande es tu fe. Era tan grande la fe que el Señor le puso obstáculos. Pero esta bendición no es para vos porque vos no sos judía. Y ella tenía una respuesta: Señor, pero aún los perrillos comen de los alimentos que caen de la mesa de sus amos. No se ofendió por los obstáculos que le puso el Señor, sino que se humilló a sí misma, llamándose y ubicándose en la mesa de Dios como un perrillo, como que si quieres, como que si hay algo que te sobra, Señor, por favor, necesito tu asistencia. ¿Por qué a veces nosotros no recibimos? Porque a veces nos ofendemos por cualquier cosa, hermano. Porque a veces pensamos que el Señor no pensó de antemano lo que tenía que hacer en su iglesia, con los líderes que tenían que estar, con la institución de la iglesia. Y a veces hay personas que piensan que tienen que guiar a los líderes, que se tiene que hacer lo que ellos dicen o piensan. Y es al revés. ¡Qué fe! Estas dos citas de personas que tuvieron tan grande fe, como para no creérsela. Hágase contigo como quieres. El Señor te dice hoy, hágase contigo. Si estás dispuesto a humillarte, estás dispuesto, hágase contigo como quieras. Y concluyo, hay una fe que mueve el cielo a tu favor. No dilates la petición y tu entrega al Señor, porque a veces pedimos, pero la entrega viene varias cuadras atrás. Y no, hoy no voy porque tengo frío, hoy no voy porque tengo fiebre, hoy no voy porque no tengo calzado, hoy no voy. Y tenemos que cambiar. Hoy voy porque necesito de Dios. Hoy voy. Hoy me entrego una vez más al Señor. Que esta fe la podamos entregar y enfocar en la persona de Jesús, nuestro Dios. No recibimos por lo que somos nosotros, ni por nuestros logros, ni por nuestros títulos, ni por nuestras credenciales. Como dijo el Señor, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. No recibimos por lo que nosotros somos. Recibimos por lo grande que es Dios. No hay otro Dios como Él. No ha habido, no hay y no habrá un Dios tan grande como Él, que pensó en nosotros, en nuestra salvación. Y aunque recibamos todo lo que pedimos, no nos subamos al caballo, hermano. Aunque tengamos todos los dones, porque yo oro y se sana la gente. No soy digno, Señor, tú eres digno. Tú eres el digno. Decile fuerte, tú eres el digno. Tú eres, Señor. Tú eres digno de toda alabanza. Y si dices la palabra,
Señor, yo sé que si tú dices la palabra, esto va a suceder. Por eso es necesario que nos congreguemos, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Cuanto más veis que el día del Señor viene, no nos tenemos que dejar de congregar. Porque lo que diga el Señor va a suceder. ¿Lo cree usted? Amén. Porque Él habla por medio de su palabra. Hay muchas veces que yo estoy predicando y el Señor se interpone y habla cosas que Él quiere hablar directamente a una persona. Porque la cabeza de la iglesia es Dios. Y puede pasar que a veces no entendamos. Y hasta a veces cuando escuchamos la palabra, la veamos al revés. Hay personas que no entienden, que lo reciben mal, que salen mal de este lugar. Pero en Marcos 8:21, en el milagro que hizo Dios con el ciego, dice que lo apartó de la aldea, escupió en sus ojos y puso su mano y lo sanó de la vista. Y le preguntó, ¿ves? Y él le dijo, no veo bien. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, pero no veo bien. Si hay personas que no ven bien la palabra, que no reciben bien la palabra, por eso dice, medid lo que oís. Que el Señor abra los entendimientos para entender. Cuando Él dijo, no veo bien, Señor, ábreme el entendimiento porque no entiendo esta palabra. No quiero que esta palabra me amargue, sino que me dé bendición, que me edifique. En el 25 le puso otra vez la mano sobre los ojos. Hay veces que necesitamos diferentes intervenciones de Dios en nuestra vida. Amén. Un segundo toque. Porque Él no deja nada incompleto. Le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Y me encanta lo que dice. Vio de lejos y claramente a todos. Diga conmigo, vio de lejos y vio claramente a todos. Hermanos, cuando nosotros empezamos a entender las cosas como tienen que ser, vemos claramente el propósito de Dios, el propósito para lo cual te trajo a este lugar. Y sabe que cuando estuvo el hermano misionero Tony Pedroso, qué bendición, ¿no?, que recibimos, cuando él estaba predicando, el Señor me trajo a memoria cosas que a veces uno las olvida, ¿no?, porque quedan en el tiempo. El día que yo estuve en una conferencia, que no éramos tantos como hoy, que se hacía en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Estábamos allí en un impas, en un recreo, y me cruzo al que era pastor de acá, el hermano Barberis, que estaba vivo en aquel entonces. Le estoy hablando de más de 40 años, 50 años, 40 años más o menos. Y lo saludé porque yo había sido profesora de él del libro de Hebreos. Me dice, profe, me dice él, ¿no? Hola, hermano Barberis. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, vas a tener que ir a ayudar en la iglesia de Palomar. Porque cuando el Señor habla es claro. Yo dije, ¿cuándo va a ser ahora? ¿Qué momento? Y quedó, porque cuando Él habla, habla. Y pasó el tiempo, no era para ahí. El pastor Barberis murió. Y sabe que en ese momento le dije, pastor Barberis, ¿sabe que el Señor me dijo que tengo que ir a ayudar a Palomar? No tendría que haberlo dicho, ¿no? Pero se lo dije porque fue en ese momento. Me dijo, pero querida, ¿qué vas a venir a Palomar? Que son 2 o 3 gatos, dice.
Pero ¿sabe qué? Pasó el tiempo. Nos dijeron, hay una iglesia que necesitan que se vaya a pastorear, y es la iglesia de Palomar. Así que bueno, resumiendo, vinimos acá. Había 3 o 4 gatos locos. El piso estaba todo roto, no había agua. Estaba todo, era algo bastante, que yo me acuerdo ahora, ¿no? Y ahí nos había mandado el Señor. Vino el presbítero, dice, la pastora va a cantar una canción. Yo tenía mi acordeón, y cuando iba a agarrar el acordeón una hermana de estos gatos, dice, no, ese acordeón no la toca, porque era de mi pastor. El primer golpe que recibí. Entonces el presbítero dice, hermano, el pastor ya está con el Señor, el acordeón es un instrumento de Dios y la hermana va a cantar para Dios, aleluya. Así que, hermanos, ¿cómo es el Señor, no? ¿Cómo nos hace entender? Y cuando Él nos toca, empezamos a ver claramente las cosas. Y vemos de qué, de lejos, de lejos, de lejos. Tenemos un discernimiento, amén, de lejos. ¡Qué maravilla! Necesitamos que Dios complete su obra en nosotros y que esta fe pueda crecer para que podamos mover los cielos y estas características puedan inspirarnos a nosotros para agradarle a Dios con todo nuestro corazón. Oremos. Señor, gracias porque reconocemos que el cielo gobierna, pero que hay algo que puede moverlo, y es la fe de cada uno de nosotros. Señor, perdona nuestras ignorancias, nuestros yerros, nuestros desplantes, perdona nuestros pecados. Y te decimos en este día, sí, Señor, a tu voluntad. Sí, Señor, realmente no soy digno de estar en este lugar. Pero hay alguien que es más grande que este lugar, que trasciende este templo con su presencia. Y Él es el que puede tocar y transformar toda situación. Por eso, Señor, nos rendimos delante de ti y humillamos nuestro corazón a tus pies, Señor, a tus pies. Gracias, Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo. El día jueves estaremos compartiendo la palabra del Señor a las 8 menos cuarto. Amén. Bendiciones, un besito.